siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Traviesa, café de origen, no lo vamos a tomar con el maestro Iván Darío Vélez Elorza. Maestro, buenas noches, bienvenido a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo se encuentra usted? Maestro, muy bien, gracias a Dios, y encantado de tenerlo por acá para que los televidentes conozcan un poco más de su vida como escultor. Gracias, Juan Carlos. A eso fue lo que vinimos. Eso es. Bueno, maestro, ¿qué es un escultor? Porque pues nosotros acá en Andes conocemos mucho sobre trabajos de pintura, ¿sí? Pero un escultor no es como tan, digámoslo así, como tan recurrente, tan fácil encontrarlo. Un escultor es un artista plástico. Ahora la tecnología le dice es artes visuales. Visuales. Pero en la antigüedad le decíamos artes plásticas. Inclusive en la universidad yo nunca estudié en una universidad, yo soy autodidacto, sí. O sea que yo mismo me hice. A uno le dicen que si uno nace o se hace, sí. Que yo nací con eso, no. Yo pienso que la gente nace con sus cosas. Sí. Pero ¿por qué se habla de que un artista, de artistas plásticos? Porque la plástica, como su nombre lo dice, plástico es maleable. Sí, sí. Entonces la plástica es usted moldear, modelar. Ya. Y lo mismo en la pintura. El óleo es medio plástico. Usted sabe que un lienzo es flexible. Ajá. Entonces son artes plásticas. Ya se le dicen artes visuales porque se juzgan es con la mirada. Se juzgan con la mirada. Eso. La pintura es un arte visual o plástica, pero que se procesa en dos dimensiones, en un solo plano. Y la escultura son ya tres dimensiones, el alto, el ancho y la profundidad. Y un escultor es el que trabaja con eso. Y las técnicas de la escultura, que son dos, modelando o tallando. Talla directa sobre un material que puede ser piedra, o mármol, o modelando, ya haciendo una estructura, moldearla y enseguida pasarla a otro material. Claro. Bueno, maestro, esa frase, ¿cuándo a un artista se le puede llamar maestro? A un artista se le puede llamar maestro cuando ha consagrado prácticamente la mayor parte de su vida a su trabajo. Porque, como dicen por ahí, en la universidad, primíparos, sí. O estudiantes o amantes, así que se dedican. Yo me dediqué desde mi juventud, hacía mis pinturitas. Yo empecé como dibujante, luego pasé al óleo, a la pintura, y ya a la edad de 25 años empecé a trabajar la arcilla, a modelar. Entonces, ese proceso, para que a uno le digan artista, maestro, tiene que ser que ya uno tenga una veteranía en eso. Porque a mí nunca me dijeron maestro cuando tenía 30 años ni 35. Me lo vinieron a decir, valga la redundancia, y decir, cuando trabajé con el maestro Rodrigo Arenas Betancur, él me decía maestrico. Y a mí me chocaba eso, porque me sentía muy diminuto por allá. Y alguna vez le dije, maestro, ¿usted por qué me dice así? Dígame, Iván. Y me dijo, no, lo que pasa es que tú estás empezando. Cuando te hayas consagrado, él tenía ese término de decirle a uno, te hayas consagrado, cuando ya esas canas te broten y que hayas mostrado tu obra al público, vas a ser un maestro. Cuando ya tengas obras públicas, mientras tanto, eres un maestrico. Qué belleza, vea, mire, ¿verdad? Entonces ya sí se considera maestro.
En cierta forma, pues sí, no. Me gusta más modestia que me digan, aparte. Sí, modestia aparte, me gusta más que me digan Iván, sí, sí. que me traten buen nombre. Hay gente que me dice don Iván, pues ese don de pronto le queda a uno grande, eso era para los viejos, clásicos, mi padre, mis abuelos, el tuyo. Sí, sí, sí. Pero está bien. Sí, está bien. Por respeto, es que eso quería mucho también por respeto, sí. Bueno, maestro, un escultor siempre ha sido un dibujante y un dibujante no necesariamente es un escultor. Bueno, es más válido que un escultor sea buen dibujante y se requiere. Sí. Porque la escultura en sí, viéndola desde un primer plano, es un dibujo. Entonces el escultor debe de ser buen dibujante. Sí, sí. No necesariamente el dibujante o el pintor llegan a ser escultores. Porque la escultura requiere lo que te expliqué anteriormente, trabajar en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Es más difícil, claro, porque hay que estar girando alrededor o girando la escultura para dominarla. Son más escasos los escultores que los pintores. Que los pintores, eso es. Bueno, maestro, hace poquito, eso fue la semana pasada, un noticioso de un escultor instaló una obra, creo que en Ciénaga, Magdalena, donde la obra era un retrato, digámoslo así, una escultura de Carlos Vives y de Guillermo Vitrago, que eran personajes pues insignes de muy conocidos de allá, sí. Y la crítica ahí mismo le cayó al escultor porque la figura de Carlos Vives parecía más una mujer que un hombre, ¿sí? Entonces yo decía, hombre, pero es que una escultura es como un hijo del escultor, ¿sí? Y es lo que el escultor quiso hacer. ¿Qué opinión le merece eso? ¿O estoy equivocado? No, Juan Carlos, lo que pasa es que cuando se trata de retratos, de retratar una persona, hay que ser muy fiel a la imagen, al personaje, porque por eso se llama retrato. Sí, es como si fuera una fotografía, o sea, que tiene que ser muy real. Ya, por ejemplo, si uno quiere hacer una obra y con ella significar una cosa distinta, ya hay una parte del arte que se llama el abstracto. Puede ser pintura abstracta, quiere decir que no tiene una forma definida, que es para que la imaginación vuele, para que usted mire a ver qué ve en eso. Yo también trabajo el abstracto, o lo trabajaba mucho anteriormente, y por eso no me consideraba tan artista, porque es muy fácil. Usted puede encontrarse una raíz. Yo, por ejemplo, allá en mi vereda encuentro raíces de comino crespo que no las quiere uno ni tocar y las cojo y las monto en una basecita porque es una cosa. Y la gente mira, ve qué bonita y ven diferentes figuras ahí. Lo mismo pasa con el arte abstracto. Que uno hace una figura determinada, puede darle cierto simbolismo como si fuera una figura estilizada, pero no completamente retrato. Cuando se trata ya de un cuadro, de una pintura, de un personaje, hay que ser muy fiel al modelo, tiene que ser muy real. Eso es lo que pasa. Yo por eso le decía a usted, yo no me consideraba un maestro cuando hacía esos abstractos, ni un artista. Entonces yo, ya ahora que soy capaz de hacer un retrato, por decirlo verbo y gracia, hacerte a ti en un trabajo, te tengo que hacer igual, que cuando la gente la vea, digan, este es Juan Carlos. Claro. Así es. Entonces, a ver, porque esa es más o menos la misma historia que pasó en Ciénaga, fue la historia que pasó hace 18, 20 años acá en Andes con un Simón Bolívar, ¿sí? Y eso, pues mejor dicho, esa era la comidilla por muchas semanas acá en Andes con ese Simón Bolívar. ¿De pronto usted recuerda esa historia? Juan Carlos, en ese tiempo yo vivía en Bogotá, vine a pasear una vez a Andes y tuve la oportunidad de conocer esa obra. Como trabajo artístico tiene un valor preponderante. Porque eso era en metal, ¿cierto? Era en metal, en hierro, y era forjado. Y no tanto forjado así martillado, sino como doblado, pero de todas formas tenía su mérito como trabajo plástico o artístico, pero no como retrato. Entonces aquí en estos pueblos somos muy conservadores y al ver un personaje como Bolívar que se ven en las plazas públicas tan real, a ver una cosa
no tan abstracta, porque sí, claro. pero no era un retrato, porque era muy plano, solamente no tenía ojos, eran los huecos de los ojos, lo mismo la boca, solamente era la nariz, las manos como aparte. Entonces fue criticado, a mí me preguntaron, en ese tiempo yo iba a trabajar la escultura, ¿usted qué opina? Le dije, no, como trabajo artístico tiene, pero no como representativo de un héroe de la patria. Claro, claro, claro. Porque aquí en Colombia todas las obras de los Simones Bolívares públicos eran hechos por un escultor italiano que se llamaba Pietro Tenerani, muy famoso en su época, y era un enamorado de Bolívar, porque Bolívar estudió en Europa, en París, y visitaba con frecuencia a Italia. Bolívar era un tipo culto, era un personaje muy culto, y cuando vino ya aquí, fue el héroe, el libertador, lo retrataron mucho, inclusive en sus retratos no son tan benignos. Sí, lo maquillaban, digámoslo así. Lo maquillaban, le hacían el blower, como se dice ahora. Pero Bolívar era de raza morena, sino que era una familia prestante en Venezuela, y en ese tiempo estudiar en Europa era una dignidad. Claro, claro. O sea que es entendible la desazón que se produjo en la gente. Es lógico. Sí, señor. Porque como le digo, un retrato es retrato. Claro. Entonces uno puede aparecerse con cualquier fantochada y decir, este es Simón Bolívar. Claro que sí. Y eso para no es que sea inculto, sino que no era real. Claro que sí. Y una vez le preguntaron, de pronto no sé si usted conoce la historia, a Fernando Botero sobre las gordas, que por qué él pintaba gordas, y es que a mí no me parecen tan gordas, ¿sí? O sea, es el concepto que el escultor o el pintor tenga de su obra, ¿cierto? Exactamente, o el estilo. O el estilo. O el estilo, por ejemplo, Picasso, de los artistas más grandes de la historia, él era muy realista en sus inicios, y era muy académico, o sea, lo que dictaban las normas de la academia, sino que el artista tiene esa libertad de jugar con el arte, de crear, de plasmar lo que la mente, la musa le diga. Sí, señor. Entonces, ahí es donde está el verdadero valor del arte, en la creatividad, no en la repetición y no. Entonces ya en la época actual, el retrato, lo clásico, ya va pasando de página. Ahora los abstractos, el modernismo, ha cambiado mucho. Yo soy no muy académico, por como le digo, yo también he trabajado el abstracto y me encanta, sino que tiene menos comercio aquí, en este lado del planeta. En Europa encanta, me gusta mucho, y a mí personalmente me gusta mucho llegar ante una obra que uno, hombre, ¿esto qué es? Y lo mira de diferentes formas, vea, yo veo esto, el otro ve otra cosa. Cambio, te paras ante un retrato y dices, ese es fulano de tal, sí quedó bien hecho. Es que hay una anécdota de eso. Hace como 2 años vino un artista pues de talla mundial a exponer a Medellín, y entonces claro, trataron de organizar a Medellín bien bonito pues para que ese artista pudiera exponer, y resulta que unos policías fueron y quitaron una ropa que había extendida por allá en unos cables, y resulta que esa era la obra del señor. Mire, o sea, entonces hablando pues de algo abstracto, de cosas así. Yo también fui una vez al Museo de Antioquia, no me dijeron que me vaya para que vea la exposición que hay en el Museo de Antioquia. Y sí, fui, habían 14 columnas, todas ¿te acuerdas de las vacinillas que usaban nuestros abuelos para no salir por la noche? Ahí le decían panosa. Para no salir por la noche al baño, porque los baños eran en los corredores exteriores. Ya en la actualidad, después de los años 60, incorporaron los baños a las habitaciones. Entonces, era una exposición, eran unas vacinillas, de esas de peltre. Y resulta que me asomo a la primera y había una defecación. En la segunda, un revólver. En la tercera, unas aretas. Ya por ahí, unos guantes de cocina. Y yo me impresioné, pero era un estilo. A mí no me gustó personalmente. Y yo, no, esto no es arte, un arte encontrado. Porque ahí no se veía trabajo del artista, de que no, cogió, y entonces, esos son instalaciones o montajes. Pero ya en la actualidad se considera eso como obra de arte.
Sí, eso pues digamos, lo que dice usted, acá en este lado del planeta somos muy dados a cosas como más clásicas. Exactamente, ¿sí? Más académicas. La cosa. Bueno, maestro, usted dice que es autodidacta, ¿sí? Sí. ¿Influye mucho la parte instructiva, la educación, en un pintor o en un escultor? Claro, la academia hace falta. Sí. Hace falta porque en la academia le enseñan a uno a dominar la mano, a dominar la línea, a manejar el color, le enseñan la teoría del color, le enseñan la perspectiva. Le enseñan la historia del arte, que es súper importante para un artista. Le hablan de las obras famosas, de los grandes artistas. Uno como autodidacta, entonces por eso se llama autodidacta, uno mismo tiene que estudiar, leer, prepararse, investigar. Entonces, lo que me iban a enseñar a mí en una universidad o en una academia de arte lo tuve que hacer de cuenta mía. De cuenta suya. Sí, pero de todas formas se requiere ese estudio, porque o si no uno se llena de vicios, de caprichos, de formas que no son debidas para el arte, porque hay artistas que respetan el arte, como le digo. Para mí esa exposición de las basemillas, para mí me pareció es un irrespeto al arte. Usted tiene su taller, su casa, su finquita acá en la vereda, la Chaparrala. En la Chaparrala. ¿Sí? Ese ambiente allá que es muy acogedor, un clima espectacular, ¿todo eso influye en su mente pues, para poder plasmar esas obras? Claro, Juan Carlos, hombre. Sí. El ambiente donde uno vive, donde uno produce, tiene que ser así. Porque no es lo mismo estar uno en un lugar apretado, encerrado, en un tallercito, en una habitación, que al aire libre. Y que se abra la puerta y ver pasar buses, carros todo el tiempo. Exactamente. Muy diferente. Allá la musa le llega a uno más fácil, la inspiración, la naturaleza, el río. No más esa música, esa melodía, esa orquesta del río es inspiradora. El clima, esa frescura. Eso es muy importante en el momento de uno trabajar. Porque yo me imagino que uno trabajando en un lugar apretado o con un clima bien caluroso. Entonces eso es muy importante, Juan Carlos, tener un lugar adecuado, especial. Bueno, maestro, hay una pregunta que es un poquito trillada, pero se la quiero hacer porque quiero saber su opinión. ¿Se puede vivir del arte? Sí, se puede, es difícil, sobre todo en los inicios. Mientras uno va cogiendo un poquitico de nombre, va mostrando la obra, lo van conociendo, entonces, y también de la producción que uno tenga, que le agrade al público. Por eso le digo, yo empecé con el abstracto, claro que fue en Medellín, donde hay más capacidad de clientela y todo, y gustaba la obra. Pero yo quería incursionar en lo figurativo. Yo decía, el día que yo sea capaz de hacer un retrato, de hacer una persona y que la gente lo identifique, porque uno a veces se siente contento, es un ego falso, una vanagloria, de decir, no, sí, a uno se le parece, pero ya llega otra persona y dice, no, vea, y aquí, eso sí ha aceptado yo, la crítica, me gusta, a mí no me gusta la crítica y que me digan, y me asesoro y muestro las cosas cuando las estoy haciendo, se las muestro a la gente, esto es como le parece. Entonces hay que aceptar. Hay artistas que no les gusta, muestran ya las cosas terminadas, y ahí es donde pecan de pronto los artistas. Es muy importante uno tener la crítica, así sea de la gente que ni sabe, pero que la obra sea aceptada y reconocida. Entonces del arte sí se puede vivir. Yo pues gracias a Dios vivo del arte. Qué bien. Yo llevo 30 años viviendo del arte, con eso he educado a mi familia, eso me he sostenido yo. Qué bien. Y ahí estoy. Bueno, maestro, y aprovechémoslo como cuña. Si un televidente quiere visitar su taller y comprarle una obra, ¿lo podría hacer? Una pregunta. Y la segunda,
¿cuál es la obra que más gusta, que más se vende? Como le digo, no, eso depende ya es del público. Yo, por ejemplo, me he dedicado últimamente al retrato. Sí. Pero no, se vende mucho. En pintura se venden paisajes. Y en escultura gusta mucho es el desnudo. El desnudo femenino. Sí. Siempre ha gustado mucho. Sí, y es tema, todo artista que se considere y quiera progresar en el arte debe de trabajar la figura humana. El que domine la figura humana domina el arte. Sí, qué bonito. Ya puede pasar al abstracto, puede pasar a lo que quiera. Pero siempre primero... Pero sí, la figura. Y los grandes clásicos, Miguel Ángel, Petro Teneránico, el que mencioné ahora, todos fueron figurativos. Bueno, y la primera pregunta que le hice, ¿un televidente puede ir allá y mirar y enamorarse o encargarle una obra? Claro, y yo trabajo todas las técnicas, trabajo el bronce, la talla en madera, la talla en piedra, vaciados en cemento, en granito, domino todas las técnicas afortunadamente. Ahora fuera de cámaras hablábamos de la fundición, ¿es la más costosa de todas en la obra? No. La más costosa de todas es el mármol, mármol. Talla directa en mármol. Porque usted en bronce, como le digo, la técnica, hay modelado y hay talla. Usted en el modelado se puede equivocar en una nariz, entonces ponerle o quitarle. Claro, en la talla directa no se puede equivocar uno, tiene que ser preciso, porque si le botó la nariz o le quedó mal hecha, vuelva y empiece con una nueva pieza. No me diga. Entonces, yo creo que las más costosas es el mármol, la talla directa. ¿Por qué se veía tanto o se ve tanto, pues, desde mi ignorancia lo pregunto, que es que mármol de Carrara, eso es italiano, eso cómo es? Exactamente, el nombre lo dice, Carrara es una ciudad o una provincia de Italia. Donde se extrae la mejor calidad de mármol, completamente blanco. Completamente blanco. Completamente blanco, sí. Entonces por eso se llama, y era donde trabajaron los grandes clásicos, Miguel Ángel, Leonardo, todos trabajaron, Bernini. Trabajaron ese mármol y es donde están en las grandes catedrales italianas obras en ese mármol y eso es una preciosura, eso es como si usted estuviera trabajando y es un material que para hacer mármol y ser una roca es prácticamente blando, es suave, porque dentro de las piedras la más blandita es el talco, y la más dura es el diamante y el mármol está intermedio, no es ni tan dura y se deja. No es como la madera que hay que seguirle una trama a la vibra, porque se va en contra, no, el mármol por donde usted tire el cincel, él se va. Ahí se va. Entonces es una belleza de material y es súper costoso. Sí, señor, sí. Es súper costoso. ¿Es más costoso que la fundición? Sí, es más costoso que la fundición. Ave María. Bueno, ¿y usted tiene taller de fundición? Yo tuve que aprender la fundición por cuestión de economía, porque yo empecé a trabajar, fue la piedra talco, muy linda, hermosa, más linda que el mismo mármol porque viene veteada en muchos colores, pero como le digo, es la piedra más blandita, es tan blandita que con la uña se raya, entonces por eso no gusta tanto. Bueno, y entonces alguna vez hice una exposición en el Hotel Intercontinental de Piedras y llegó un cliente, un santanderiano, y me encargó, me compró una de esas esculturas y me dijo, pero yo quiero que me la pase a bronce. Ahí fui donde yo la mandé a fundir y a unos muchachos que le fundían al maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Y me cotizaron, me pareció muy cara, llamé al cliente, le dije, hombre, eso vale, no, tranquilo, yo pago. Entonces les dije yo a los fundidores, oigan, pero ustedes me dejan venir aquí a yo mirar ese proceso. Me dijo, así, venga con overol para que ayude. Mire, pues. Y ahí empecé a frecuentar ese taller. Al último terminé alquilándoles una parte en el taller porque era un espacio muy grande. Y monté mi taller allá. Mire, pues. Allí fue donde yo conocí al maestro Arenas Betancourt, que iba a veces a llevar sus trabajos allá. Y ahí me conoció mi obra y así terminé yo trabajando con él. Pero qué bonito. Excelente. Bueno, maestro,
se lo pregunto porque me imagino que los televidentes también lo quieren hacer, y es, hombre, una obra puede estar entre tanto pues de costo de dinero y entre tanto de qué rango podemos hablar, porque la última obra suya pues que es espectacular es a Gonzalo Arango, que ya la tenemos allí en la Ciudadela Educativa. Pero ¿cuánto puede costar una obra? Juan Carlos, vea, el precio de la obra depende del artista, de la calidad de la obra y de los materiales. De los materiales, la cosa. Entonces, como le digo, si es una talla directa, es mármol, es muy costosa. Sí. La fundición es muy costosa también. Entonces, por ejemplo, y dependiendo de las dimensiones. Y dependiendo del tamaño. Entonces, dentro de esos costos, esos valores, en lo que más favorable se puede hacer una obra es en madera, que tiene igual valor y igual mérito, sino que la gente juzga que no es tan duradera. No, hay maderas muy finas, que duran por muchos años, hasta por siglos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la actualidad tallas en raíces de comino crespo, que eso duran. Son raíces que llevan 200 o 300 años ya extraídas de la tierra y ahí están todavía vírgenes. Espero que entienda que lo hago con todo respeto. Un artista como usted, un escultor, tiene que tener algo de locura. Sí, en parte sí, hombre. ¿De verdad? Sí, porque nomás el hecho de uno dedicarse a vivir de esta profesión que no es rentable, sobre todo en estos países subdesarrollados. En Europa antes es un honor, y un artista en Europa es reconocido. Es reconocido. Y su trabajo cuesta. Claro. Así venda poquito, con 2 o 3 obritas que hagan el año, así sean de formato mínimo, se puede solventar. Aquí es muy difícil, pero bueno, sí. Pero esa locura es la que hace que usted insiste y persista en seguir. Es que la locura es, pues la gente le dice locura, yo le digo inspiración. Entonces uno hay veces que sale con unas cosas que nadie se la cree. Sí. Y sí, la inspiración tiene esa gracia de uno meterse por un camino y meter la cabeza y por aquí salgo. Claro. Entonces sí, mi mamá, cuando yo empecé en mi juventud a trabajar en la escultura, me decía, ay, mijo, ¿usted qué se va a dedicar a eso? Sabiendo que usted tiene un buen salario, a una empresa, ¿cómo va a retirar para dedicarse a eso? ¿Y quién le va a comprar eso? Y yo decía, mamá, pues ahí las voy guardando, algún día las venderé. Y sí, llegó al principio, me tocó duro, me apreté el cinturón, pero lo logré y ahí he vivido de eso. Qué bueno. ¿Es una persona feliz? Sí, mucho. Qué bueno. Solamente mi profesión, así no venda así con el cinturón apretado, soy feliz porque amo mi trabajo, lo hago con amor, no lo hago tanto por venderlo, yo quisiera quedarme con mis cosas, pero me toca venderlas. Toca. Bueno, maestro, ya para terminar, usted nos ha hablado hemos hablado de Gonzalo Arango, ¿sí? Que ya lo tenemos allí en la Ciudadela Educativa, pero usted tiene otras 2 obras muy relevantes. Cuéntenos cuáles son esas otras 2 obras. Juan Carlos, yo he hecho en mi vida muchas esculturas. Claro. Porque llevo muchos años trabajando en esto. Pero así monumentales, yo tengo 3 obras. La primera fue un Simón Bolívar monumental, que ahora estamos hablando de eso. Está en un banco en Bogotá. No hagamos publicidad, que no es. Está en un banco en Bogotá, es un Simón Bolívar de 2 metros de altura. Luego, eso fue en los años 73. Ahora en el año 2005 hice un proyecto para Confenalco que está en el Parque Los Tamarindos en San Jerónimo. Es una obra monumental grande de 15 metros de altura en bronce. Es una familia, el hombre izando a la mujer izando al niño, que ya es un angelito con alas, que lo están tirando a volar, se llama Hacia el Infinito. Y esta última que hice a Gonzalo Arango, que también tiene 2 metros de altura, también en bronce. Es en el único material que se pueden hacer obras tan monumentales, tan grandes, porque en piedra no se consiguen piedras de ese tamaño. Y me gusta la obra monumental,
por el hecho de haber trabajado con Arenas Betancourt. Y en mis obras hay gente que me dice que, por ejemplo, Hacia el Infinito es muy arenesca, porque es muy hacia arriba. El maestro tenía esa grandeza de elevar sus obras. Y me gustó. Ojalá me cayeran encargos de obras grandes. Es un reto difícil, pero es donde se muestra la calidad, el dominio del trabajo. Usted está muy joven, maestro. ¿Cuál obra le falta hacer? Pues esta. Tallarme yo mismo. Sí. Esa es la, sí. Bueno, está bueno el reto. Eso es como, no sé, algo espiritual. Sí. Uno mismo se tiene que elaborar, porque uno es muy imperfecto, muy en bruto, uno es una piedra. Y hay que darle cincelazos y cincelazos para que dé la forma. Y en verdad sí. Está bien. Esa es la mayor obra mía, terminar de elaborarme. Muy profundo ese pensamiento, sí. Maestro, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Gracias, Juan Carlos, gracias a UPAN, gracias a todos los que aman el arte, a toda la humanidad, por valorarlo, por valorar a los artistas. Y a eso estamos aquí. Esto es una vocación, esto no es una profesión. Esto es como el sacerdote, como el profesor, que se entregan a algo. Y es una disciplina. Y hay que estar consagrado para poder llegar a alguna parte, para poder subir a esa montaña y disfrutar de la gloria. Hay que caminar, subir y sudarla. Así es. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Hombre, qué tinto más rico. AUPAN, la televisión de los andinos.